pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En el video anterior analizamos algunos elementos de cómo debemos pedir, de cómo debemos orar a nuestro Dios. En este último video de este tema mensual, previo a cuando ustedes se reúnan como jóvenes en sus localidades, ahora analizaremos el cómo no pedir. Entonces, mi hermano, dentro de todo lo que hemos visto, ahora analicemos estos aspectos. Por ejemplo, ¿qué es algo que a usted se le viene a la mente de inmediato si yo le digo esto me impide que yo pueda orar? Bueno, hay varios factores quizás, pero yo creo que lo principal, pensando en lo personal, de lo personal de cada uno, creo que el enojo, creo que la ira, cuando estamos enojados, cuando estamos ofuscados, creo que es el principal impedimento para realizar una oración a Dios. Como en las condiciones que nos presentamos delante de nuestro Dios. Claro, sí, hablando de las condiciones personales en las que nos presentamos a Dios en oración, cuando estamos enojados. Así no podría hacerse una oración. Sí, por ejemplo, yo he escuchado, bueno, y en charlas de jóvenes he dicho, de que en el caso de cuando hay un matrimonio y hay problemas entre el matrimonio, están peleados, uno no se puede presentar así. ¿Y cómo hacemos un símil para los jóvenes? Que, por ejemplo, como jóvenes a lo mejor nos enojamos con nuestros padres, quizás no estamos tanto en condiciones cuando peleamos con nuestros padres, los que tenemos hermanos, hermanas, peleamos, quizás deberíamos primero analizar eso antes de presentarnos a nuestro Dios en oración. Es importante eso, entonces. Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, hay algunos que pololean también, porque no claro, es que pelearon con la polola, que también quizás sean las más recurrentes, digo yo. Entonces, claro, yo creo que es importante la reconciliación. Lo dice el Señor, que uno debe primero reconciliarse con el hermano, ¿cierto?, antes de presentarse frente a Dios en oración. Eso yo creo que es el principal impedimento de la oración. Y quizás el más común, dentro de los impedimentos, llamémoslo así. Porque quizás usted me puede ayudar un poco, porque yo no recuerdo bien dónde sale, pero la palabra dice que si el hermano fue el que hizo el daño y no pide perdón, uno es el que tiene que ir donde él. Claro. Es el llamado. Sí, lo que pasa es que aquí hay un tema que es que nos enfrenta con la justicia de Dios. Mire, fíjese que hay un hermano que está enojado conmigo, ¿ya? Y resulta que yo digo, él me tiene que venir a pedir perdón, pues si él se enojó conmigo, no yo con él, ¿cierto? Pero, ¿quién es el que está bien frente a Dios? ¿El que está enojado o el que no está enojado? Entonces Dios le pide al que está haciendo justicia, al varón que es justo en este sentido, que él vaya a hacer recapacitar a su hermano, porque él está en las condiciones de hacerlo. Claro. Si el que está enojado no va a tener nunca esa condición de estar bien para ir a redarguir a su prójimo. El que no está enojado, el que está en condiciones de ir al otro y hacerlo redarguir a su prójimo. Entonces, es importante también como el saber presentar nuestro corazón bien dispuesto, claro, delante del Señor. Y ahora mencionamos un primer elemento que puede impedir que viene desde nosotros, ¿cierto? Algo que en nosotros esté mal y que puede impedir que nuestra oración llegue delante de nuestro Señor. Pero hay elementos externos que podamos ver en la Biblia, que se mencionen, que pueden impedir que nuestras oraciones sean oídas. Más allá, por ejemplo, de esto que menciona aquí Santiago Jacobo, de que lo que pedimos no es acorde a lo de nuestro Señor o por deleites propios. ¿Hay elementos externos a nosotros que nos pueden impedir que nuestras oraciones sean oídas? Claro, sí, por supuesto. De hecho, la Escritura dice que nosotros tenemos una lucha, que no es contra carne ni sangre. ¿Qué cree usted? Que esos elementos espirituales que están fuera de nosotros, ¿cierto? Pero que están ahí siempre, porque la palabra lo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales que están aquí en el aire. Malicias, ¿cierto?, que están ahí, siempre están ahí. Lo que pasa es que nosotros no las podemos ver. ¿Qué cree usted? ¿Que nos impiden la oración y pueden afectar nuestra oración? Por supuesto que sí, siempre han estado ahí, y ese es, digámoslo así, de alguna forma, el trabajo de ellos, impedirlo. Me parece que a Daniel también
le sucedió algo parecido. Sí, con lo de la semana, si no me equivoco, ahí Claro, sale mencionado que hubo una dificultad de que una respuesta llegara, si no me equivoco, a la oración. claro. Pero es importante entonces el tener conciencia quizás de los jóvenes que muchas veces hay factores que son externos a nosotros que pueden impedir que recibamos esa respuesta. Pero también hay algo que mencionábamos en el video anterior, el tema de la voluntad del Señor. ¿Qué ocurre ahí cuando como jóvenes quizás pongámonos en la situación? Yo soy un joven que viene desde afuera y entro y creo mucho en lo que se enseña, veo que aquí está el Señor. Pero quizás hay muchas cosas que aún me quedan por aprender. Y en esa fe que tengo en creer, voy y pido algo que va en contra de la voluntad del Señor. ¿Qué ocurre ahí? ¿Mi oración se invalida? ¿Qué pasa en esa situación? Lo que pasa es que, bueno, los seres humanos pedimos cosas muy raras de repente. Yo me recuerdo en una oportunidad que a uno de los hijos de los profetas se le había caído un hacha en el río. Y fíjese que venía Eliseo, el varón de Dios, que había tomado una capa de Elías, y dice le dice este hijo de los profetas, le dice a Eliseo que se le había caído el hacha al río, que no era de él, y que era conseguida. ¿Y qué es lo que hace Eliseo? Se saca la capa, la pone en el río y el hacha flota. Y uno dice, pero por favor, o sea, ¿por qué le pedimos esas cosas al Señor en una oración, en una petición, en este caso, ¿cierto?, entre los profetas? Pero fíjese que muchas veces nosotros pedimos por cosas que no son nuestras. Creo que es lícito pedir, pero cuando estamos pidiendo solamente sobre cosas personales, sobre Señor, dame esto otro, Señor, dame aquello y esto, creo que no es la fórmula. Creo que la fórmula siempre es preocuparse del otro, de los demás. Esa es pienso yo, que es la principal oración, y obviamente también cuando es personal, la humillación. Eso es lo principal dentro de la oración para que ésta sea aceptada delante de Dios. Entonces, analizando lo que hemos mencionado hasta aquí, vemos elementos que son importantes. Ahora usted me mencionaba, hablamos primero de lo del corazón, ¿cierto? De cómo debemos presentarnos Claro. junto a nuestro hermano. Ahora, usted me mencionaba que es importante que no solamente pidamos por nosotros. Entonces ya podemos ver que son de las virtudes que son mencionadas dentro de la palabra, que es la caridad, Claro. el amor. Son como vitales también entonces. Sí. Ahora, en ese mismo caso que me da usted del hacha caída en el río, también es importante entonces en el cómo no pedir. Muchas veces vamos con esa intención de que las cosas se nos den regaladas, quizás. Vamos con esa idea, por ejemplo, quizás los jóvenes lo han escuchado en prédica de nuestro hermano, quizás lo correcto no es pedir que me vaya bien en la prueba, quizás es, Señor, dirígeme para poder estudiar bien, quizás. Claro. Entonces, quizás no va solamente dirigido al cómo no pedir, sino es cómo dirigir bien nuestras peticiones, porque a lo mejor la intención no es mala, Claro. pero no nos presentamos bien delante del Señor. Entonces, quizás también ahí es importante eso, del plantearnos bien qué es lo que le vamos a pedir al Señor. Y qué ocurre, por ejemplo, pongámosle nosotros ahora en el curso de teología, tenemos disciplina espiritual. Y supongamos yo una de las disciplinas que escogí fue en las mañanas hacer una oración antes de salir. Estaría bien, por ejemplo, de yo por querer cumplir esta disciplina propuesta por mí mismo, orar rápido, dejar mis cosas tiradas por ahí, orar y irse rápido. O quizás haber hecho solo el gesto de arrodillarme y... Claro. ¿Cómo quedamos delante del Señor? Es como esas oraciones que dicen de repente los hermanos, dicen, parece que se arrodillaron y parece que cayeron arriba de un resorte. Sí, claro. Así, bueno, tocaron las rodillas con el suelo con la rodilla y se pararon inmediatamente. Claro, como una oración express. Claro. Claro, a lo que voy, entonces, podríamos decir que el no ir con una buena disposición en cuanto en nuestra mente, en nuestro corazón, en darnos el tiempo de verdad, arrodillarnos y entregarnos enteramente al Señor con fe. Es que creo que el tiempo es primordial en todo esto. Fíjese que sobre el día sábado es un tiempo que le pertenece solo a Dios. El resto de los 6 días nos deja un poco, digámoslo así, un poco libre para hacer nuestras cosas personales, pero quiere decir que en esos 6 días no le dejamos tiempo a Dios. Fíjese que el mundo de hoy, la sociedad de hoy dice, yo quiero tiempo con mi familia, pero no solamente tiempo, sino que el tiempo además tiene que ser de calidad. ¿Has escuchado ese dicho en la sociedad? Quiero estar con mi familia, tiempo, pero tiempo de calidad.
Entonces yo creo que en nuestro contacto a diario con Dios también debe haber un tiempo que nosotros nos demos con Dios, y que ese tiempo sea de calidad, porque nosotros decimos, sí, voy a hacer la oración, si toco el suelo con la rodilla y me paro inmediatamente para la oración, no sé si me quedará tiempo para la lectura, a lo mejor para la alabanza. Claro. Muchas veces no sé si a ustedes les ha pasado que andamos haciendo cualquier cosa en el hogar o por el camino y vamos tarareando un corito Claro. o una alabanza y no nos damos ni cuenta. O sea, sabemos que necesitamos ese contacto a diario con Dios. Entonces, por eso es tan importante que este tiempo con Dios también sea de calidad. Tiempo de calidad. Claro, o sea, no hacer una oración a la rápida. Para mí eso no es un tiempo de contacto con Dios, que sea un tiempo con calidad. O sea, tenemos que pensar en eso, que nuestro tiempo con Dios, en nuestra intimidad, que en la oración, tiene que ser también un tiempo que incluya la calidad, que sea algo que realmente nos va a servir. Claro. Y no solamente por cumplir. Pero, y también como ir con esa disposición de mostrarnos necesitados del éxtasis, porque al final necesitamos del Señor. Siempre. Necesitamos del Señor. Y aquí haciendo como una conexión con todo lo que ya hemos analizado. Es importante entonces que, como habíamos dicho ahora, que analicemos que el tiempo que vamos a dar de oración sea un tiempo de calidad. Que analicemos el cómo nos vamos a presentar delante del Señor, que hay en nuestro corazón, que hay en nuestra mente. ¿De verdad vamos bien dispuestos delante del Señor? Y pensar bien qué es lo que vamos a hacer. Pues, mismos elementos que mencionábamos en el video anterior, como si vamos a pedir algo que sea con fe, recordemos mencionar a nuestro Señor Jesús. Claro. Que son vitales para que las oraciones sean. La fe y que Jesús sea nuestro intermediario, nuestro intercesor para poder llegar a Dios, para abrir aquel portal que dijimos, ¿cierto?, entre lo divino y lo carnal. Pero no sé si usted coincida conmigo, que es vital también eso que mencionábamos de no solo pedir por nosotros, como el que ese elemento del amor, de la caridad que menciona la palabra, esté siempre presente. De que lo que pidamos vaya en esa dirección, en el bien. Claro, de hecho, siempre los apóstoles decían, acuérdense de las viudas, acuérdense de los pobres, de los huérfanos. O sea, creo que es tan importante acordarse de ellos, de los necesitados en lo material, pero así también en nuestras oraciones. Hacer mención, ¿cierto? Porque en nuestro medio también hay viudas, y también hay huérfanos, también hay necesitados, y nosotros siempre no nos vamos a dedicar solamente a pedir por nosotros, por tener buena salud nosotros, por tener a lo mejor una economía estable, a tener cosas materiales, que yo digo no es malo. Dios no nos prohíbe tener cosas materiales, pero siempre cuando hablamos de cosas materiales o pedimos cosas materiales, o pedimos un buen trabajo, o estabilidad económica, o estabilidad en nuestro trabajo, o cuando nosotros pedimos que Dios abra las puertas de los trabajos para nosotros, también debemos acordarnos del hermano quizás que también está sin trabajo, o que tiene algún problema, ¿cierto? Así es que siempre hacer mención sobre los demás, y no solamente sobre los hermanos de la iglesia, por la gente que nos rodea, nuestra familia. Que más personas lleguen al conocimiento de Dios. Claro que es importante. Sí. Con importantes cosas hemos señalado, con la ayuda de nuestro Dios. Clarito he encontrado yo que ha quedado el tema y esto que hemos señalado. Mucho más hay en lo que profundizar dentro de este tipo de temas. Pero el tiempo quizás se nos hace un poco corto, y la invitación es que ustedes, jóvenes, busquen este interés de buscar en la palabra de nuestro Dios, estar más cerca de Él, y como en el tema que hemos abordado, acérquense en el diálogo con nuestro Dios. Mi hermano, me gustaría darle unos últimos 2 minutos, 1 minuto, para que usted dé unas últimas palabras para los jóvenes. Y con eso ya cerraríamos. Bien, creo que hemos hablado en extenso sobre la oración. No quiero tocar el tema, ya hablamos y dijimos todo lo que teníamos que decir. Yo solamente quisiera agradecer por la confianza que me dan, por estarme siempre invitando a los temas, a trabajar por la obra de Dios. Y esto a mí también me enriquece. Yo, fíjese que últimamente no estaba muy bueno para leer la Biblia, porque tengo mucho trabajo, tengo muchas cosas que hacer, pero siempre a la final esto me fuerza siempre a estudiar y a estarme preparando con algún tema. Así es que tengo doble causa para darle las gracias por toda la oportunidad que me dan de poder trabajar con los jóvenes en la obra del Señor. Que el Dios de paz les bendiga y hasta pronto. Amén, hermano. Muchas gracias a usted. Que el Señor le bendiga.
y nos acompañe, y bueno, Amén. y en todo lo que siempre hacemos, que la gloria y honra sea para nuestro Amén. Dios. Jóvenes, que el Señor les bendiga y que estén muy bien. Amén. Adiós.